¿Cuál fue el primer libro que te impactó cuando eras niño? Mm, Cuando yo era niño leía muchas historietas, pero los recuerdos que tengo de mi infancia de lector son una enciclopedia que yo miraba, pero no leía porque no sabía leer aún, un Principito y una colección de cuentos, los clásicos, ¿no? Cuentos, tenía un Pinocho también. En mi casa siempre ha habido material de lectura, por eso no puedo recordar cuál me impresionó. Para mí, yo tengo 55 años, así que para mí es como una sopa de letras, ¿no? Todas esas imágenes de libros, historietas, están todas mezcladas. Todas ellas me impresionaban. Ujú. Segunda pregunta. ¿Por qué en los colegios nos obligan a leer libros tan aburridos? En principio, los libros tienen algunos, algunas características con las que casan unos y otros no. Por ejemplo, yo me mataba de risa con el Quijote a los 12 años, pero nunca pude leer la Divina Comedia en ese tiempo. Lo leí a los 30. Entonces, los libros tienen un momento. A veces también el nivel de lenguaje que tiene un lector es muy pobre para entender un libro complejo. Entonces tiene que acercarse a libros eh, menos complejos que estén acorde a su vocabulario. ¿Que los estudiantes de colegios podríamos leer sus libros? Bueno, en principio yo me hago escritor, decido ser escritor a los 14 años y yo no pensaba en absoluto que mis libros iban a ser leídos en colegios. Eso más bien ha ocurrido cuando yo he sido muy grande, eh, a partir de los 30 años. Eh, yo no me imaginaba que iba a escribir libros que se iban a leer en muchísimas escuelas y que muchísimos niños me iban a leer. Eso no lo pensaba. Solo decidí ser escritor. Ya. Cuarta pregunta. ¿En qué te inspiraste para el cuento un pañuelo para Lucía? Para Camila. Es curioso porque Lucila era mi novia. Eh, mm, yo recuerdo que mi ex esposa llegó a la casa y me dijo, Javier, en Somos quieren un cuento de Navidad. Y yo le dije, yo no soy Dickens, no escribo cuentos de Navidad. Y ella me dijo, hay $400 para ti si escribes el cuento. Y lo escribí inmediatamente. Es que no sé. Si algo me inspiró fueron esos $400. Pero la historia es una historia de amor, pues se me ocurrió una historia de amor, mezclé algunas de mis historias de amor y eso es lo que resultó, ¿no? No es real, ¿no? Es una historia de amor, nada más. Todo lo que yo hago sale de mi imaginación, pero la imaginación está alimentada por la realidad. Entonces tomo historias de aquí, de allá, de más allá, y eso es lo que ocurre. Quinta pregunta. Con el Okay. proyecto Recreo llegaste a diversos colegios. ¿Cuáles fueron los principales problemas que encontrabas en la educación peruana? Yo escribí un libro que se llama Nueve errores fatales de la escuela peruana y cómo los remontamos para formar capital humano. Así se llamaba el libro. El, yo he paseado por cientos de escuelas a lo largo de los años que llevo impulsando el plan lector y básicamente es lo mismo. La escuela no le da tiempo a los estudiantes para que hagan aquello que les interesaría hacer, les imponen temas que no les importan, los obligan a leer cosas que ellos no han elegido. Es una escuela vertical, autoritaria, religiosa, dogmática, que no sabe enseñar jugando y que obliga y aburre a los estudiantes. Entonces, transformar eso es muy sencillo, es comprender que aprendemos jugando, que solamente aprendemos de aquello que nos importa y nos interesa, y que si partes de lo que te interesa, puedes llegar a los conocimientos de todo. Por ejemplo, si te gustan las motos, como a mí, o el diseño de modas, ¿no?
Cualquiera de las dos te conducirá a el país, a los artistas, a la formación de esos artistas, a la cultura a la que pertenece ese artista, al momento en que nació ese artista o ese diseño. Eso te hablará de historia, de política, de economía, y partes de algo que te interesa, pero eso no hace la escuela. La escuela viene y te impone temas que tú tienes que realizar. Entonces, esa escuela no produce nada, absolutamente. Y uno de los grandes problemas de este país es que la escuela más bien atrofia las capacidades intelectuales de los escolares antes que estimularlas. Y produce una masa enorme de estúpidos que no saben qué es lo que quieren hacer en su vida hasta que incluso terminan la universidad. Chicos de 13, 14 años que no tienen vocación alguna, que hablan como bobos y que siguen siendo bobos aún cuando tienen 30 o 35 años, porque nunca les dieron tiempo de descubrir lo que querían hacer de sus vidas. Y todos los adolescentes deben saber que las personas que logran cosas realmente en sus vidas, ser libres, por ejemplo, lo tienen claro entre los 13 y los 14 años. Si entre los 13 y 14 años no tienes clara tu vocación, vas a tener problemas. Todas las personas que logran cosas, por lo pronto su independencia personal, saben con claridad en los 13, 14, 15 años qué es lo que quieren hacer en sus vidas. Tu propuesta del Plan Lector Nacional, este se llevó a cabo. ¿Crees que ha sido muy beneficioso para el Perú? De hecho, ha sido beneficioso en el Perú, pero el plan lector hay que distinguirlo, no es lo que ustedes llevan en la escuela privada. El plan lector nacional era una meta nacional de lectura que puso en crisis a la escuela peruana. El problema con el Perú no es que los chicos no quieran leer, el problema es que no tienen acceso a la lectura. Una escuela debería ser un lugar donde hay libros, instrumentos musicales, equipos deportivos, piscinas, lugares para practicar lo que quieras. Eso no son nuestras escuelas. Entonces los chicos obviamente no leen porque no tienen una biblioteca, no se acostumbraron a leer. Yo, por ejemplo, yo soy hijo de un obrero, campeón de box, de una cocinera. Obviamente yo sé cocinar, yo sé boxear, ¿no? Ahí está mi saco atrás. Yo siempre he practicado deporte, mi hijo practica deporte, escribo, canto, leo, me gusta el arte, me gusta ver televisión, me gusta todo, porque todo me dieron, ¿no? Deporte, ciencia, arte, pero el común de los chicos no crece así. Entonces, uno de los problemas fundamentales del nivel de inteligencia bajo que tenemos en este país es que los chicos no tienen acceso a la lectura, entonces no desarrollaron su hábito lector, en consecuencia no tienen cosas en la mente, y cuando conversan siempre parecerán bobos, porque no tienen nada en la cabeza, no tienen nada de qué conversar, no tienen nada de qué ocuparse. Entonces tienes chicos de 14, 15, 16 años que parecen niños de 10 años, de 9 años, incultos, torpes, eh, poco enterados de todo. Pero no es su culpa, es que han sido excluidos de desarrollar el gusto por la lectura, el gusto por el deporte, el gusto por la ciencia, el gusto por las artes. No es culpa de los chicos, es culpa de una escuela mediocre, anquilosada, eh, pobretona, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el plan lector es poner en crisis a esa escuela y pone en evidencia los problemas que tiene de hacer que los chicos desarrollen el gusto por la lectura. Hasta ahora tienen los mismos problemas. Sin embargo, ha generado cientos de miles de nuevos lectores. Yo ya tengo, el plan lector salió en el 2006, y yo tengo chicos que son escritores porque empezaron a leer con planes lectores. Nunca en su vida habían leído y se hicieron escritores. Chicas y chicos, ¿eh? El otro día encontré a una que es promotora de lectura, una chica que me dijo, yo leí por primera vez un libro en mi colegio porque me lo compré en un kiosco. Yo lancé una colección a 3,50 soles. Era una chica muy, muy pobre y reunía sus 3,50 soles cada semana para comprar su libro de colección. Ahora es una profesora, promotora de lectura, y así me dijo, por tu culpa yo soy profesora y soy lectora. Entonces han pasado cosas bien bacanas, ¿no? Pero no a todos. Y por eso ahora hay una ley del libro que obliga al país a que existan las bibliotecas.
Yo tengo dos sobrinas en Canadá. Mis sobrinas son obviamente lectoras, deportistas, músicas. En Canadá tienen muchos recursos. Pero además mi cuñado es ingeniero, pero le gusta el arte, mi hermana es profesora. Entonces ellas van, las niñas van a la biblioteca de la esquina y se llevan los libros el fin de semana, un montón. Y mi sobrino le pregunta a la bibliotecaria, ¿cuántos libros puedo llevar? Y la bibliotecaria le dice, 999 si los puedes cargar. Eso le dice Canadá a los niños. Llévate todos los que quieras. Nosotros no tenemos eso. Entonces, si mis sobrinas tienen hábito lector es porque tienen acceso, ¿no? Pueden practicarlo, pueden decir, este libro no me gusta, ese sí me gusta, elegir, ¿no? No por imposición, lo hacen porque les da la gana, porque les gusta leer, como a mí, ¿no? Natural del diario Comeo. Uh, yo había sacado la colección Yo Leo en La República con libros que yo mismo adapté, o sea, de novelones, por ejemplo, Los Mosqueteros, ¿no? Yo adaptaba los libros y los publicaba, pero no querían publicar autores peruanos porque me decían que no iban a vender. Entonces, un día los de Pensa me dijeron, tú no eres el que sacó la colección, sí, y nos puedes preparar una, y así preparé una colección, y vendimos 450,000 ejemplares de 8 títulos. Fue espectacular. Así que, y eso fue para taparle la boca a estos tontos, porque nosotros tenemos la desgracia de vivir en un país donde nuestra burguesía no crea nada, solo quiere vender enlatados. Entonces, yo les demostré que el esquema funcionaba incluso con autores peruanos y fue muy exitoso. Con dicha colección sobrenatural se abrió un nuevo campo de edición de libros pequeños. ¿Fueron muy relevantes estas colecciones? Yo lo que hago es reeditar una experiencia personal que tiene que ver con la compra de libros en el kiosco. Dado que vivimos en un país donde no hay bibliotecas, todos los libros que lee cada persona en este país se lo tiene que comprar. Así que yo de niño compraba libros en los kioscos, chistes, ¿no? Cómics, todo del kiosco. Pero me di cuenta de grande que esa era una gran oportunidad para hacer que mucha gente lea. Pero es una reedición de cosas que ya existen, ¿no? Solo me enfoqué, lo propuse, funcionó. En ese tiempo funcionó. Ahora ya no lo estoy haciendo. Quizá debería volver a hacerlo. Escuchen la banda Rivière. Es un músico de 28 años. Cuando mi hijo tenía 10 años, creo, recibió el manuscrito de mi novela El cazabalcones. Se metió a su cuarto y 1 hora y media después salió y me dijo, papá, este es el mejor libro que has escrito. Y yo le dije, hijo, tú solo has leído 2 libros míos. Bueno, de los 2 libros, este es el mejor libro que has escrito. Y sí, creo que ha leído todos mis libros. Él es un gran lector también. Todo el tiempo estamos discutiendo sobre lo que leemos. Le interesa mucho la política. Es un músico, pero le interesa el arte, la política, ¿no? Entonces, siempre leemos, ¿no? O sea, para nosotros es una cosa fantástica poder compartir lo que leemos. Eso es lo que hacen los lectores. Discuten lo que leen. Y a nosotros nos reunimos para conversar, discutir de películas, de libros, de lo que sea. Siempre estamos conversando y bromeando, pero en parte siempre comentamos lo que acabamos de leer. Es algo que nos une a nosotros. Él, por ejemplo, me muestra siempre música que yo no conozco. A mí me encanta la música. Cine compartimos, pero él es, por ejemplo, él es un nerd completo, ¿no? Él es el clásico nerd que sabe todo de todo, ¿no? Yo olvido, yo no soy, digamos, yo no soy un académico, yo soy más un patita de barrio que un día decidió escribir, ¿no? En cambio, él sí tiene como un patrón mental en el que él se sabe todo de todo lo que estudia. Por ejemplo, ahora, hace años estudia nutrición, por su cuenta. Ahora tiene un cuerpo, parece Spider-Man ahora, ¿no? Un cuerpazo delgado, esbelto, entrena y me tortura porque yo subo de peso, porque tomo alcohol. Entonces, él quiere que esté delgadito, bien marcado. Y yo tengo 55 años y me encanta
O sea, me encanta el vino engorda, ¿no? La cerveza engorda. Y, pero ahí me entiende, ¿no? Entrenando, me presiona para que me mantenga, no quiere que envejezca. Y yo procuro no envejecer, aunque es inevitable. Siguiente pregunta. ¿Te hubiera gustado ser músico también? Durante el encierro he practicado el canto y me he dado cuenta que nunca podría ser cantante. Es muy complicado, es impresionante lo que hay que dominar, pero he aprendido a cantar. O sea, he aprendido a cantar. Ahora sé la dificultad que significa ser cantante. Es bien complicado sostener las notas, tomar conciencia, ¿no? Por supuesto, a mí me hubiera gustado tener los recursos para ser actor, para ser un físico, para ser un neurólogo. Pero también es cierto que para lograr ser altamente competente en algo hay que practicar muchísimo. Y yo me senté a escribir a los 14 años y todavía sigo aprendiendo. Yo hago talleres de escritura, por ejemplo, para profesionales y les enseño a escribir. Y les explico, escriben mal no porque sean torpes, sino porque nunca les dieron tiempo de aprender a escribir bien. Pero yo les voy a enseñar y aprenden, jueces, arquitectos, aprenden. ¿Te gusta escribir para niños? Mi oficio es ser escritor y escribo libros que se venden para niños, ¿sí? Pero yo no pienso estrictamente en que voy a hacer un cuento para niños, simplemente tengo un cuento y a veces ese cuento funciona para niños, a veces una novela que funciona para adultos o para jóvenes, ¿no? Pero yo solo cuento historias. Por ejemplo, acabo de crear una historia, un personaje que es una especie de Frankenstein, doctor Frankenstein de 8 años, que es un antipático, es un genio, tiene a su vecinito al que lo trata como si fuera su sirviente, ¿no? Su asistente, lo llama él. Pero es una historia tierna de chicos como yo, con algunos déficits de atención, raros, enfocados solo en aquello que les interesa, a quienes no les importa nada más que hacer lo que quieren hacer, ¿no? A ese cuento es para niños. ¿Sí? Acabo de poner un video en mis redes sobre... Yo tengo una novela, El cazabalcones, en la que secuestran al padre de un chico de 15 años y él se pone a buscarlo, ¿no? La dictadura lo secuestra. Y en la otra novela, Vértigo bajo la luna llena, un chico de 15, 16 años es asesinado. Este chico es un pandillero y su hermano quiere vengarlo. Y bromeaba con que estas cosas hacen leer a los adolescentes en este país. Así que yo escribo historias nomás y luego funcionan en las escuelas. ¿Qué opinas de la actual narrativa peruana? Bueno, yo no soy un estudioso de la narrativa peruana, así que no la sigo, no, yo no soy un académico. Yo leo, ahorita me acabo de comprar mi colección de libros de filosofía de Platón, estoy leyendo a los presocráticos, estoy editando libros. O sea, yo nunca he seguido la literatura peruana, tampoco me interesa. Leo nomás, de todo, y escribo. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre los escritores que fueron bajados del avión a Guadalajara? El Estado peruano es una cosa muy mal ensamblada, siempre va a cometer torpezas. Como yo estoy al margen de eso, me importa un bledo realmente, porque no tiene ningún sentido lo que hace el Estado. Entonces, si los bajan, si los suben, nada de eso está justificado. No hay razón alguna ni para que los suban ni para que los bajen. Así que es una tontería contra otra tontería. Es el Estado peruano, pues se comporta así, ¿no? ¿Qué más recuerdas de Osvaldo Reynoso? Osvaldo Reynoso corrigió mi novela línea por línea, con un lápiz en la mano. Me enseñó a ser amigo y a que en la vida, bueno, en eso coincidimos, no es que me lo enseñó,
Osvaldo era muy gracioso también y siempre estaba contando historias, pero un día un chico de la República escribió un artículo diciendo que mi primera novela era muy mala, Nocturno de Ron y Gatos, la que él había revisado. Entonces este chico llegó a su casa y Osvaldo me llamó a la mía. Me dijo, Javier, ven, mira, le he dicho, él se fue a otra habitación y me llamó por teléfono con el chico en su departamento. Le he dicho a este chico, ¿por qué has escrito eso de Nocturno de Ron y Gatos? Esa novela es muy bella. Pero el chico ese que se pelea con todo, ese es Javier, y está muy molesto. Y me ha dicho que si te encuentra te va a golpear con un palo con clavo en la punta. Entonces me llamó y me dijo, tú actúa igual. Entonces yo entré al cuarto donde estaba y cuando el chico me miró hizo así, se asustó. Entonces yo le estiré la mano y nos presentó Osvaldo. Javier, te presento a tal chico, Jorge Coahuila se llama. Y no le apreté la mano y le dije, así que tú escribiste esa mierda sobre mi libro. Y él me miraba así asustado. Pero después lo saludé, ya tranquilo, estoy bromeando. Y ya nos tomamos una cerveza y todo pasó. Ese era Osvaldo, ¿ves? Creaba esas situaciones también. Última pregunta. ¿Cuándo saldrá un libro de Javier Arevalo? Yo espero que en un par de meses salga mi última novela. También va a salir un libro de cuentos que he escrito con mi hijo. Mi hijo y yo hemos hecho un libro y está ilustrado por la hija de un gran amigo mío, Pedro Escribano, que ha hecho un libro maravilloso. He creado una novela gótica de misterio para mí. Así que eso es lo próximo que va a salir. ¿Terminamos? Sí, eso fue todo por hoy. Gracias por darnos su tiempo. Se le agradece todo. Tengo